Hola mis queridos jóvenes, vamos a entrar en materia en la clase de historia haciendo un pequeño recorrido acerca de la historia de nuestro país y en esta clase puntualmente hablando de este momento histórico que es la época precolombina. Más adelante vamos a hablar acerca del descubrimiento y la conquista, la época colonial, la independencia y anexión a México, la República Federal y la reforma liberal, que son los temas que vamos a continuar. Bueno, la época precolombina, vamos a decir que, o periodo prehispánico, es un periodo que abarca desde los 10.000 años antes de Cristo hasta el año 1502, que es el año en que llega Cristóbal Colón a Honduras. Algunos de los principales acontecimientos que vamos a estudiar en esta fase tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los primeros pueblos o los primeros pobladores de América, las sociedades nómadas, las sociedades sedentarias y luego las regiones culturales. Sobre las teorías del origen del hombre americano o los primeros pueblos en América, existen varias teorías, ¿verdad? Una de las teorías que ha tenido mucho peso es la teoría religiosa. Algunos religiosos creyeron que los indios americanos eran descendientes de Sem, uno de los 3 hijos de Noé, quien después del diluvio universal se supone que llegó a América. Existe esa teoría, ¿verdad? Luego está la teoría autoctonista, que esa fue expuesta por un paleontólogo argentino llamado Florentino Mezquillo, el cual basa su teoría en hallazgos de los restos de animales y humanos encontrados en una región llamada de las Pampas, donde se supone que es originario el primer hombre, y de aquí pues se supone que, como ven en esta imagen, emigró hacia el resto del mundo. Luego está otra teoría, que es la teoría inmigracionista unirracial. Hay 2 teorías inmigracionistas, la unirracial y la de múltiple o polirracial. La inmigracionista unirracial, que es básicamente enfoca en que los primeros pobladores vinieron de Asia y llegaron y de Asia entraron por la vía del estrecho de Bering al continente americano. Esa fue sostenida por Alex Harlicka, que fue pues la persona pues que hizo ese primer planteamiento, ¿verdad? Suponiendo que hubo un momento en el cual este estrecho que está aquí se unió, ¿verdad? Que es un mar, se unió debido al congelamiento. Luego está la inmigracionista múltiple o polirracial, que fue planteada por Paul Rivet, donde pues él asegura que además de haberse introducido los primeros pueblos por esta vía que había dicho Alex, también lo hicieron por la vía de Australia, ¿verdad? Y por la vía también de la Polinesia, y llegaron hacia diferentes puntos, sobre todo en la zona de Sudamérica. También hay otra teoría que también se suma a esta siempre inmigracionista, que es la transoceánica, nada más con la diferencia que no sitúa la llegada de los primeros humanos por la vía del Océano Pacífico, sino que por la vía del Océano Atlántico, ¿verdad? A través de viajes que se trasladaron desde esta región hacia América, ¿verdad? Utilizando el Océano Atlántico. Esa fue planteada por también un investigador llamado Thor Heyerdahl. Luego también está la teoría genética, que es una teoría interesante porque, bueno, viene prácticamente a comprobar, sobre todo esta teoría, que es la de la inmigracionista. Existen evidencias genéticas, sobre todo a nivel de pruebas de ADN, se comparte ADN con pueblos, ¿verdad?, originarios tanto de Asia como de Australia, de la Polinesia, en fin, ¿verdad? Entonces viene a comprobar pues por la parte del ADN que sí existen esa mezcla, ¿verdad? Okay. Sobre los primeros pobladores, específicamente en Honduras, tenemos que estos vinieron de 2 rutas. Uno vienen de la ruta del norte, que son básicamente los olmecas, los toltecas, los mixtecas. De hecho, muchos de los nombres que existen en Honduras de algunos lugares
como Comayagua, Comalagua, son palabras que tienen sus raíces también mixtecas sobre todo. Entonces, luego, bueno, esto también, una de las razones por las cuales se fundamenta esta teoría es que existen similitudes entre los rasgos culturales de la cultura del norte de México con la zona con la de algunos de los pueblos que habitaron esta región, ¿verdad? De hecho, los mayas estuvieron habitando toda esta zona, ¿verdad? Luego, y cuando sucedió ese poblamiento fue hace 4.000 años aproximadamente también. Y se dirigieron del occidente, incluyeron en los pueblos del occidente el centro. De hecho, por eso Honduras tiene una división importante a nivel del área cultural, porque está esos pueblos que son llamados también mesoamericanos, ¿verdad? Y que influyen mucho en la cultura del maíz. Luego están la ruta del sur, que son los que vinieron hasta acá, son los chibchas, ¿verdad? Que son pueblos ya todavía un poquito más primitivos que los de origen del norte. Y también, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Como fundamento que existen rasgos culturales idénticos. También hace 4.000 años sucedió esto y son pueblos que se desarrollaron en la parte sur y oriente de Honduras, ¿verdad? Bueno, luego sobre esos primeros pobladores, algunas de las tenemos aquí un dato muy interesante, que el sitio arqueológico más viejo de Honduras es una cueva que se le llama la Cueva del Gigante. Es una cueva que está ubicada en el departamento de La Paz, específicamente en Marcala, y fue descubierto por George Hassman. La cueva tiene una larga secuencia de ocupación desde el año 11.500 a.C. y tiene una excelente preservación. De hecho, es un lugar muy bonito, muy interesante de visitar en Honduras y que está aquí a nuestro alcance. Sobre los primeros hallazgos humanos, se encuentra que hace más o menos 10.000 años antes de Cristo hace su aparición los primeros grupos humanos nómadas en Honduras. Pues tenemos en el departamento algunas evidencias de esto. En el departamento de Intibucá se han encontrado artefactos y objetos hechos de obsidiana. Y luego también en la zona occidental y central y sur del país hay también presencia humana con petroglifos encontrados en farallones de las montañas, ¿verdad? También en el caso, por ejemplo, de Comayagua, en la región central, y La Paz, en Yarumela, se encontraron restos de cerámica que datan de 3.000 años antes de Cristo. Pero sobre todo en este caso de los petroglifos, encontramos, por ejemplo, en Tenampúa, una montaña aquí muy cerquita de nosotros en Comayagua, muchos de estos restos. Luego se calcula que los primeros grupos humanos se asentaron en el actual territorio hondureño hace 900 años antes de Cristo. Imagínense. Pero sobre todo en las tierras más altas. Y aquí pues tenemos varios lugares que son considerados como los sitios más antiguos de ocupación, que son Los Naranjos, en la región de Yarumela, la playa de los Muertos en Lloro, en la región de las Islas de la Bahía, Copán, la región de Salitrón Viejo, en Lloro, en Catacamas, cerca de la ciudad de Tauja. Y con relación a las áreas culturales tenemos dos. El área Honduras se divide, miren, aquí está lo que les estaba explicando hoy a ratos, está dividida en dos zonas culturales. La de Mesoamérica, que es esta zona de acá, y la región intermedia, que es esta zona de acá. Las características pues son diferentes una de otra. Por ejemplo, a nivel de economía, Mesoamérica se caracteriza por una agricultura intensiva, cultivo de maíz, frijol, cacao, aprovechamiento racional de fuentes de agua. En cambio, esta tiene una agricultura extensiva, o sea, más abarcadora de espacio. Cultivan básicamente yuca, tubérculos y un poquito más tarde cultivan el maíz y usan sistemas de irrigación, implementan terrazas y parcelas en la región intermedia. Luego, a nivel de sociedad,
tenemos que estos tienen una sociedad dividida en clases sociales. También una organización en casicazgos, señoríos, existe una desigualdad social. En cambio, estas no, estas son sociedades primitivas, comunitarias, tribales. También existen desigualdades en ese sentido. La religión aquí es politeísta, hacen templos, como podemos observar, sacrificios humanos. Aquí ellos también en la sociedad intermedia son politeístas, también practican algunos cultos religiosos y hay mucho chamanismo, o sea, brujos. También están las características socioculturales. Aquí vamos a tener un gran desarrollo urbano, una existencia de mercados, escritura jeroglífica, calendario, se va a ver mucho desarrollo. En cambio aquí las aldeas fueron bien básicas, se construyeron centros ceremoniales, más que todo, pues las aldeas fueron bien, o sea, apenas pues pudieron producir alguna cerámica y alguna metalurgia básica, ¿verdad? También, y ornamental. Esas son en sí, bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. ¿Cómo se llama? En Honduras existieron muchas sociedades indígenas en la parte de Mesoamérica, que son las más complejas, más que toda la familia mayense y los lencas, ¿verdad? Y en el caso de el área intermedia están las sociedades indígenas menos complejas, como los Tolupán, los Icaques, los Pech, los Tarahuacas. Estas son las zonas que ocuparon, ¿verdad? Como podemos observar, estos fueron las principales sociedades indígenas existentes en el periodo prehispánico. Los mayas y los lencas ocupando esta zona de territorio, y luego los tolupanes, los pech, los tahuacas en esta región. Y en la siguiente clase pues vamos a hablar específicamente de algunos de estos grupos, sobre todo los mayas, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegaríamos el día de hoy y gracias.